Antonio Sánchez Cruz y mis asesores de tesis son el doctor Eduardo Lisiaga Castro y el doctor Daniel Martínez Vázquez. Y mi tema de tesis es el modelado dinámico del aleteo de un ala. Esta presentación pues es para introducirlos a lo que va a ser mi tema. Bueno, dentro del diseño de una aeronave tenemos la parte del diseño estructural, el cual se puede dividir a su vez en dos partes. Uno que se encarga de la obtención de las cargas que actúan sobre la aeronave, ya sea en cualquier fase de vuelo o durante el aterrizaje, durante el taxeo, etc. Genera estas cargas para posteriormente con estas cargas hacer el análisis estructural. Este análisis estructural lo podemos dividir a su vez en dos partes, lo que es el análisis estático y un análisis dinámico. En el análisis estático, dada una carga constante en el tiempo, que en este caso se le conoce como una distribución o una carga última, esta carga es con la que se parte el diseño de los componentes de la estructura. Y en este análisis estático, tener pues deformaciones, deflexiones, esfuerzos normales, flujos de esfuerzos cortantes, entre muchos otros parámetros. Por la parte del análisis dinámico de dinámica estructural, pues aquí ya es diferente, porque la carga ya no es constante, ya es variante en el tiempo. Y lo que esto nos implica es que las deformaciones presentes ya no son únicamente debidas a las fuerzas aerodinámicas, sino que también ahora están involucradas las fuerzas inerciales que se oponen a las aceleraciones que provocan estas fuerzas variantes en el tiempo. Entonces, los elementos estructurales ya tienen que equilibrar tanto las fuerzas aerodinámicas como las fuerzas inerciales. Lo que normalmente se obtiene en un análisis de dinámica estructural pues son las frecuencias naturales, los modos de vibración, y se pueden hacer análisis de la respuesta de la estructura a ciertas condiciones iniciales o bajo ciertas condiciones de carga. Esta parte de la dinámica estructural es parte de una materia más grande, por así decirlo, que se llama aeroelasticidad, la cual es una rama que estudia las interacciones entre las fuerzas inerciales, las fuerzas elásticas y las fuerzas aerodinámicas. En 1940 más o menos, un ingeniero llamado Robert Kollár desarrolló este diagrama. ¿Sí ven el láser con el cursor? Sí, 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 se Ah. ve bien. Bueno, desarrolló esta forma gráfica de poder representar la aeroelasticidad, y en cada uno de estos vértices pues se colocan estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas elásticas, las fuerzas aerodinámicas y las fuerzas inerciales. A este triángulo se le conoce como el triángulo de fuerzas aeroelásticas. Entonces, dependiendo del tipo de fuerzas que interactúan entre ellas, pues se van a obtener diferentes campos de estudio. Por ejemplo, lo que les mencionaba, que la dinámica estructural cae en esta parte entre la interacción entre las fuerzas elásticas y las fuerzas inerciales. Aquí tenemos lo que es la aeroelasticidad estática, la aeroelasticidad dinámica, y aquí un caso también que se da por las fuerzas aerodinámicas y las fuerzas inerciales de la aeronave, pues podemos obtener lo que es el estudio de la estabilidad dinámica del avión. Bueno, como les mencioné igual, la velocidad estática se da por la interacción entre las fuerzas elásticas de los elementos estructurales y las fuerzas aerodinámicas. Y dentro de esta rama se pueden encontrar diferentes fenómenos. Uno de ellos es la distribución de carga. Es decir, como ya el ala, bueno, en este caso el ala, se considera como un cuerpo elástico, pues la distribución de levantamiento va a variar. Entonces aquí en este diagrama pues tenemos un ejemplo, ¿no? Donde la línea sólida
representa la distribución del levantamiento cuando el ala se considera como elástica, y la línea punteada es cuando el ala se considera como un ala rígida. Esto es importante porque pues, sí se tienen variaciones a la hora del diseño estructural. Otro de los fenómenos es el fenómeno de divergencia. El fenómeno de divergencia es una inestabilidad estructural en la cual, debido a la elasticidad del ala, se genera un momento de torsión muy grande en el ala. Entonces el empotre o la raíz del ala ya no es capaz de contrarrestar este momento y se llega a un fallo estructural. La inversión de mando va relacionado con la efectividad del control, debido a que como las superficies de control también se consideran como elásticas, cuando se tiene una carga aerodinámica muy fuerte, por ejemplo, si un piloto quiere hacer alguna maniobra, la elasticidad, bueno, si se tiene una carga muy fuerte, la elasticidad de esa superficie de control va a hacer que la aeronave no responda como se debe, es decir, puede llegar a provocar incluso el efecto inverso. Por ejemplo, si un piloto quiere dar un viraje, pues un alerón sube y el otro baja. Pero si se tiene una carga aerodinámica muy grande, el alerón que sube puede que no suba lo suficiente o que inclusive vaya hacia abajo. Y esto pues evidentemente es una pérdida en el control de la aeronave y que va relacionado con este último punto. Pero aquí en la efectividad del control pues también afectan ya cuestiones no solo de la superficie sino también de la estructura como tal. Ahora, la relación entre las fuerzas aerodinámicas, inerciales y elásticas dan como resultado la aeroelasticidad dinámica. Y de igual manera aquí se tienen varios fenómenos que se pueden estudiar. Uno de ellos es el golpeteo o buffeting en inglés, en el cual, debido a las estelas que causa el desprendimiento del flujo sobre el ala o sobre cualquier otro componente, esos vórtices generan vibraciones indeseadas sobre la estructura. Entonces, esas vibraciones son las que se estudian aquí en este fenómeno. La respuesta dinámica se engloba más a la respuesta transitoria de la estructura debido a cargas con cambios muy bruscos, es decir, por una ráfaga, por un aterrizaje brusco o por una maniobra uh, repentina que haga el piloto. Y por último, tenemos lo que es el aleteo o el flutter, que es pues digamos que es el objeto de estudio de este trabajo. Entonces, el aleteo es probablemente el fenómeno más importante y de los más estudiados de la aerodinámica, de la aeroelasticidad dinámica. Esta es una vibración inestable, autoexcitada, donde la estructura extrae flujo y puede resultar en una falla estructural catastrófica. Bueno, aquí puse un pequeño GIF por si alguien no sabe lo que es el flutter. Pues bueno, al igual que, se me olvidó mencionar que aquí en la elasticidad estática, tanto la divergencia como la inversión de mando tienen velocidades características que se les conoce como velocidad de divergencia y velocidad de inversión de mando, para las cuales debajo de esas velocidades pues la aeronave está libre de estos fenómenos. Entonces, al igual que esto, el flutter también tiene una velocidad y una frecuencia característica, para la cual pues debajo de esta velocidad de flutter y de la frecuencia se presentan oscilaciones simples armónicas, y pues si se supera esta velocidad pues se puede llegar a oscilaciones divergentes, y esto nos lleva igual a otro tipo de caracterización del flutter, ya que se tienen varios tipos. Está el flutter divergente, en el cual con una mínima variación o un mínimo aumento en la velocidad del flutter
pues estas oscilaciones divergen muy rápido y se llega al... Sin embargo, pues también tenemos otro tipo de respuesta en la cual las oscilaciones no son tan extremas, por así decirlo, y se puede llegar a controlar si se reduce la velocidad de la aeronave. Entonces, bueno, es evidente que el flúter pues es algo que no queremos que ocurra en nuestra aeronave. Entonces, para poder evitar este fenómeno, pues inicialmente o antes lo que se hacía era, o una forma de poder evitarlo es aumentar la rigidez estructural en el ala, ya sea modificando las secciones transversales o colocando distintos materiales, o también puede ser con cambios en la distribución de masa del ala. Sin embargo, estas dos formas, estas dos maneras, pues hoy en día ya no son tan viables debido a que lo que se busca es obtener aeronaves cada vez más ligeras y por lo tanto son cada vez más elásticas. Entonces estas dos, en especial esta, aumentar la rigidez estructural del ala, pues es contradictoria al enfoque que se tiene hoy en día de querer aeronaves más ligeras. Es por ello que otra opción que también ya lleva muchos años de estudio es generar un sistema de control activo para estos fenómenos, lo cual nos lleva a una modificación en el triángulo de aeroelástico que teníamos. Es decir, ahora es un tetraedro aeroelástico. Y en este tetraedro podemos encontrar dos nuevas ramas de investigación que se les conoce como aeroservoelasticidad, que involucra la parte de aeroelasticidad y los sistemas de control, y la aerotermoelasticidad, en la cual se consideran las cuestiones aeroelásticas y los efectos térmicos. Entonces, bueno, aquí la materia de interés pues sería la aeroservoelasticidad. Entonces aquí en esta figura presento un diagrama de bloques típico de un sistema aeroservoelástico. Entonces, cuando se quiere controlar una estructura, se colocan sensores de aceleraciones en las cuales pues, se va a medir la respuesta de la estructura. Esos sensores pues envían la señal a un sistema de control y ese sistema de control pues da entradas a los... Bueno, aquí tengo que son los actuadores de la superficie de control. Sin embargo, esta planta se puede controlar mediante las superficies de control o también se pueden tener actuadores ajenos a estas superficies. Y pues bueno, estas superficies o estos actuadores afectan la aerodinámica, afectan las cargas y así es todo un ciclo, ¿no? Entonces, observando este diagrama, pues es evidente que es un sistema muy complejo. Entonces, de aquí, para poder llegar a desarrollar un buen sistema de control que sea robusto, necesitamos obtener un buen modelado de la planta que queremos controlar. En este caso sería la planta aeroelástica. Entonces, ese es el principal objetivo de este trabajo. Desarrollar un modelo aeroelástico con la suficiente precisión que pueda ser usado como base para el diseño de un control activo de aleteo. Es decir, lo que estamos buscando es modelar esta parte de aquí. Sin embargo, para poder obtener un modelado de esta parte, tenemos que desarrollarlo igual por subsistemas, que serían los objetivos particulares. Que el primero es desarrollar un modelo de la dinámica estructural, considerando la geometría LAR, las características aerodinámicas y las propiedades de los materiales. Es decir, tenemos que primero obtener el modelado de este bloque. ¿Para qué? Porque si no tenemos un buen modelado de este bloque, no, bueno, aquí el sistema es cíclico, ¿no? Las cargas aerodinámicas modifican la estructura.
pero la estructura, como vimos, modifica también las cargas aerodinámicas. Y así está en un ciclo hasta que se llega a un valor ya estable. Entonces, para poder determinar bien cómo es que esta deformación afecta las cargas aerodinámicas, necesitamos obtener un buen modelo de la estructura de la aeronave. Estos modelos, pues hay diferentes enfoques de métodos de elemento finito. Y pues ya una vez que se obtiene el modelado de la dinámica estructural o de la estructura de la aeronave, entonces ya podemos desarrollar el modelo aerodinámico, que en este caso ya sería una aerodinámica no estacionaria debido a que va a estar cambiando con el tiempo. Entonces, el principal objetivo es llegar a obtener el modelo aerodinámico de esta planta para posteriormente pues ya implementarle el sistema de control que sería pues la aplicación de los sensores, como tal el controlador y pues los actuadores. Bueno, actualmente la aeronave con la que estoy trabajando es la aeronave que está diseñando mi compañero Jonathan, que es una aeronave de entrenamiento ligera. Entonces él me proporcionó pues estos datos aerodinámicos y geométricos y con esto se empieza lo que es el cálculo estructural, el cual pues igual tiene diferentes fases de diseño, ¿no? Que el primero de ellos es un diseño preliminar o conceptual, en el cual el perfil se considera como una caja. Obviamente aquí pues hay mucha diferencia, sin embargo, es una buena aproximación para obtener los valores de espesor, algunas deflexiones, etcétera. Entonces, también en la literatura se proponen, bueno, existen diferentes tipos de cajas de torsión. En este caso, yo opté por una caja de torsión de una celda. Es decir, ah, una celda se caracteriza por el número de largueros que tiene. En este caso solamente tenemos dos. Entonces toda esta es una sola celda. Si tuviéramos aquí otro larguero, pues sería una caja de torsión de dos celdas. Entonces, con la decisión de una caja de torsión de una celda nada más, pues en la literatura te dan ciertos valores para los cuales puedes poner tus largueros. En este caso, pues yo hice la iteración para diferentes posiciones en las cuales pues consideré el peso de la estructura, la deflexión, el esfuerzo, la torsión y otros parámetros. Y finalmente decidí que pues, la mejor opción es la que se encuentra a 0.6 de la cuerda, es decir, del borde de ataque a 1.2 metros. Bueno, porque la cuerda mide 2 metros. Entonces una vez que ya se tiene, pues digamos, un concepto de la caja de torsión, pues simplemente se hacen los cálculos aquí, pues básicos, con el fin de corroborar, pues, los datos obtenidos analíticamente. Una vez que ya se tiene, pues esto, el visto bueno, digámoslo así, pues entonces ya empieza ya un diseño más a detalle, en el cual todos estos esfuerzos que están aquí son esfuerzos normales. Sin embargo, por la geometría que tiene, la estructura que es membrana, bueno, es un espesor muy pequeño, pues se considera que esos esfuerzos normales solamente van a ser soportados por estos que se llaman atiesadores, que, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero estos van a todo lo largo del ala. Entonces, estos atiesadores son los que van a llevar la carga, los esfuerzos normales, mientras que la piel, que sería esto de aquí, va a soportar los flujos de esfuerzo cortante. Bueno, después de esto sigue pues todavía un diseño más detallado en el cual ya se consideran
el número de costillas y el espaciamiento entre ellos, dependiendo de el pandeo que haya entre cada una de las estaciones. Y también se tiene que considerar si aquí en la punta del ala, pues es recomendable tener una estructura de ese tamaño, ya que si recordamos, en la punta realmente la carga aerodinámica es poca, entonces esto se puede todavía reducir más con el fin de tener un menor peso estructural. Entonces, bueno, ahorita todavía estoy en esa parte del diseño a detalle de la caja de torsión. Sin embargo, pues bueno, tenemos que tener en mente que el enfoque que nosotros le queremos dar al sistema de control es un enfoque de un sistema NI, que son sistemas imaginarios negativos. Es decir, nosotros, la ventaja de tener todavía una aeronave en proceso de diseño, nos da la opción de que nosotros podemos configurar o distribuir toda la estructura de tal manera que se comporte como un sistema NI, el cual tiene pues unas propiedades características. Una de ellas es que los polos de este sistema están en la mitad izquierda del plano complejo, además de que toda la respuesta en frecuencia, para cualquier frecuencia, nunca pasa el eje real, es decir, bueno, por eso se llama imaginario negativo, porque todo el tiempo el sistema va a estar aquí. Entonces, si nosotros recordamos el sistema de Nyquist, pues la condición o el criterio es que nunca rodee -1, que supongamos que está aquí. Entonces, si nosotros tenemos la condición de que el sistema esté todo el tiempo en la parte negativa del plano complejo, pues en ningún momento va a rodear al -1. Entonces se puede decir que tenemos un sistema estable. Sin embargo, pues hay que ver aquí qué tan lejos o qué tan cerca pasa de ese -1 para poder obtener la robustez de nuestro sistema. Pero pues antes de poder llegar a esto, necesitamos obtener la estructura ya a detalle de nuestra caja de torsión. Bueno, esas son las referencias y eso es pues lo que se tiene pensado hacer. Y no sé si tengan alguna duda o comentario. Yo, bueno, también ahorita, primero tú, Joshua, adelante. Ok, solo al final que comentabas del imaginario, que veo que esa función más bien está en la parte negativa, pero del, del eje real, no del eje imaginario. Bueno, o sea, la parte negativa imaginaria es esta de aquí abajo. No, porque vas a trabajar con los imaginarios, ¿no? Digamos, más bien es la... ok, ya. O sea, esta es la respuesta del sistema. Nosotros queremos que el sistema siempre esté en esta parte de aquí. O no sé a qué... No sé a qué te refieres. Pues esa es la parte negativa imaginaria. Esto de aquí. Eso es lo buscas para que sea precisamente para evitar las cargas aerodinámicas que eviten el flúter. O sea, nosotros vamos a modelar el ala, ¿no? Que nos va a dar pues, un modelo matemático. Entonces, a ese modelo nosotros con lo que vamos a hacer el análisis es con frecuencias que están en el ancho de banda de la frecuencia del flúter. Entonces, lo que nosotros queremos es que para ese rango de frecuencias el sistema sea estable. Entonces, para que ese sistema sea estable, lo que necesitamos es que
para cualquier frecuencia se comporte de esta manera o esté en esta parte del plano complejo. No sé si me explico. O sea, ¿no sería del lado izquierdo del eje vertical? ¿Acá? ¿Sí? No, porque esta es la Es que ese parte es el real diagrama de negativa. Nyquist, no son los Ajá, polos. exacto. Es la respuesta en Ah, ok, frecuencia. ok. Ajá, Ah, respuesta de frecuencia, ok. ajá. Pero lo tienes ahí entonces para no tener ningún problema con robustez, ¿no? Para hacerlo Ajá. tremendamente robusto, o sea, no Sí, tienes... exactamente. Ok, ok. Hay una duda a mí acerca, bueno, sobre todo del proyecto de la parte de control, cómo entraría, Sí. porque tienes, bueno, consideras el ala, ¿no? Pero esta Ujú. ala, eh, lo que tú vas a modificar es el comportamiento del fluttering o lo vas a suprimir. No, se va a suprimir. De hecho, Ok. una parte de la aerocerbolasticidad se llama así, de supresión activa del flúter. Ok, digamos, hacia allá es hacia donde Ajá, se enfoca tu tesis. sí. Y ahora, bueno, una vez ya definido el objetivo, ¿cuáles van a ser tus actuadores en esa, para suprimir ese efecto de flutter? ¿Qué es lo que vas a modificar tú para que a su vez cambie o suprima estas oscilaciones? Ok. Bueno, eso todavía no lo tenemos definido, debido a que, bueno, por lo que explicaba aquí, o sea, antes de poder llegar a esta parte, vamos a modelar solamente esto de aquí. Ok, sí, sobre todo porque, bueno, mi pregunta va Ajá. orientada sobre todo a la idea de tener, no sé, una ala mórfica que Ujú. pueda cambiar, o Ok. bien si tú piensas compensarlo a través de los actuadores convencionales de la aeronave, o no sé, o Sí. tal vez incluso por diseño, ¿no? Ujú. Sí, de hecho hay pues hay muchas formas de aproximar eso, que igual lo que consideran es los materiales inteligentes, ¿no? Que ya son los que igual cambian de forma, pueden cambiar de rigidez. Sin embargo, aquí se está considerando la idea de que sean actuadores como tal. O sea, no que vaya dentro del material, sino que sea algo, un sistema externo Ok, para poder controlarlo. suprimir el efecto. Ujú, ujú. Ok, y estas superficies externas, bueno, estas superficies que consideras, ¿no son las superficies convencionales o son ellas, o son esas mismas? No, serían diferentes. Ok, ok, ok. Y luego, bueno, para el análisis, digamos, porque tú vas a tener una vibración en Ujú. una superficie que si bueno, desde mi punto de vista creo que si la modelas desde un punto de vista elástico, pues tienes un sistema infinito dimensional, ¿no? Sí. Eh, Sin embargo, también existe una forma de analizar, digamos, este misma ala, considerando que está compuesta por una serie de armaduras, digamos, de Ujú. armaduras o bloques. Entonces esto, bueno, tal vez sigue siendo complejo porque sigue siendo un sistema de alto orden, pero ya hablaríamos, por ejemplo, de un sistema mecánico, ¿no? Ya no estás trabajando con un sistema elástico, sino Ujú. con un mecánico. Entonces, no sé qué consideraciones ya tengan pensadas para el control en cuanto a este tipo de sistema a abordar, ¿no? El enfoque, digamos, o el modelo que van O a sea, el modelo que va a utilizar. tomar la estructura. Exacto, del ala, digamos, Ajá. desde el punto de vista ya mecánico, ¿no? Sí. Mm, pues no, todavía no tenemos el modelo con el cual se va, pues digamos, a discretizar, ¿no? El ala para Sí, hacerlo. Si sí, no, es digamos, que hay muchos, hay muchos modelos, entonces tenemos que ver cuál es el que más nos conviene. ok, porque hay trabajos, digamos, previos Ujú, de, por ejemplo, Kolmanovsky, donde lo que hace es considerar una serie de, de uniones, como si fuera una armadura ujú. larga, ¿no? Y entonces lo que hace es controlar justamente la rigidez de esa armadura, ¿no?
para suprimir el efecto también de Flutter. Ok. Bueno, gracias. Sí. Gracias, Luis. Sí, yo creo que sí hay que aclarar algo aquí con Luis Antonio. ¿Podrías irte a las referencias? Sí. Sí. ¿Me parecen? ¿Mandé? Ah, ahí está. A ver, lo que tenemos pensado es basarnos en lo que se muestra o lo que presentan en la referencia 11, que es sistemas de control para sistemas negativos imaginarios. Aquí le falta algo al título. Lleva 2 puntos y con estudios de estructuras flexibles con actuadores y sensores. Lo que hacen en este trabajo primero es un modelado, una construcción, prototipos y someter estas estructuras a vibraciones. Entonces teníamos pensado usar el shaker que está en el laboratorio de Héctor Díaz y de alguna forma con celdas de carga estimar las vibraciones en diferentes posiciones a lo largo de la envergadura. Y de esa forma tratar de modelar el comportamiento de la estructura a varios rangos de vibraciones. Ahora, también lo que no está aquí, que sí hemos estado pensando, es tener actuadores muy simplificados, basados en flejes, que ahorita pues no hemos mostrado, pero eventualmente los vamos a incorporar. Son de bajo peso y muy fáciles de manipular y ligeros. Y con eso, más que nada, cambiar la rigidez en ciertos puntos de la estructura. Pero bueno, eso ya se verá en el momento que lleguemos a ese punto. Primero habrá que diseñar la estructura básica, tratar de hacer una maqueta de ella y realizar algunas pruebas. Ya se verá en el futuro cómo lo implementamos. Ok, pero la idea sí sería utilizar, digamos, este conjunto de armaduras, digamos, ¿no? Para modelar el Sí, ala a lo largo. sí, O- sí, eso es fundamental. Tener o- la respuesta en frecuencia de la estructura, del ala. Ya después iremos viendo cuáles serán los efectos aerodinámicos, qué velocidades ocurre el aleteo, y ya concentrarnos a trabajar en el diseño del control que opere a ese régimen de vibraciones. ok, ok, Pero sí, en esta referencia 11, sí, sí falta ahí, es el Little Play Control System Magazine. Está muy bien explicado cómo manipular el rango de las frecuencias y el, es que va a haber varias resonancias. Cómo ir, cómo ir dándole la vuelta a las resonancias que van a aparecer en diferentes puntos de la estructura. Y para eso se necesita hacer, aparte del modelado, se necesita hacer el modelado y hacer cálculos con elemento finito, pero después corroborarlos con experimentos. ok, Eso nos va a dar idea en qué momento, a qué frecuencias y en qué lugar sería conveniente poner los actuadores. ok, 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 sí, 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 sí. Sí, digamos, todo el análisis, sobre todo, se va a ir hacia el dominio de la frecuencia. Sí, Las porque ecuaciones técnicas. Ok, sí, las perturbaciones van a depender del rango frecuencial. ok,
Ok. Sí, 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 muy bien. Gracias, Eduardo. Ok. ¿Más dudas, comentarios, preguntas? A mí me queda, perdón, a mí me queda la duda sobre el planteamiento del problema, porque como que entendí dos cosas un poquito distintas, no sé si estoy equivocado. Una es que se va a buscar el modelo de tal manera que se pueda diseñar el control, pero luego más bien entendí que pues se hace el modelo y luego se diseña el control. Ahí cómo es exactamente. Creo que hace falta clarificar ese punto. Bueno, esto va involucrado también el diseño de la estructura. Entonces, se diseña la estructura para, para evitar en lo posible las oscilaciones causadas por la aeroelasticidad. Eso es fundamental. Toda ala se diseña de esa forma. Ahora, si aún así se tienen, y que siempre ocurre, frecuencias a las cuales se tengan o se inciten resonancias, entonces ahí es donde se va a justificar el diseño del controlador. O sea, Entonces primero, son dos pasos, ¿no? No es que se busque, porque el primero sonaba bastante rudo y en el segundo más bien se diseña de tal manera que se busquen ciertas características y después, si todavía no, el desempeño no es el esperado, pues entonces se empieza con el control. O sea, son dos pasos, no necesariamente que van de la mano, van por separado. eh, no sabemos todavía. Puede ser que tenga que haber ahí interacciones o que en algún momento tenga que ir de la mano. Por Puede haber cuestiones estructurales, puede haber un loop ahí, ¿no? sí, debe haber un loop. Ok, y regresar, si no se puede, entonces hay que regresar a rediseñar A rediseñar, ¿sí? y otra vez. Ok, es como un poco de prueba y error. Ok, bueno, eso ya está un poquito más claro. Mi otra pregunta es respecto a esto, justo en la parte del control, en el caso tienes varios controles, es decir, va a haber varios actuadores o controladores, porque mi pregunta va relacionada al análisis de las frecuencias, cómo van a interactuar entre un controlador y otro controlador. Si es que hay más de uno, o no sé si se piensa solamente hacerlo, que creo que no, justo por la complejidad de lo que hablaba Jorge, de la ala, se necesitaría pues considerar como en seccionar y considerar varios, para cada una de esas secciones varios controles, es lo que me viene a la mente. Y entonces cómo interactúan esos controles con el control que se tiene pensado. Bueno, lo que sí se debe, lo más seguro es que cuando menos así a ojo de pájaro necesitaríamos dos actuadores, dos controladores. La envergadura no es Ok, no es muy grande, ¿sí? Probablemente tres. Pero entonces ahí lo que necesitamos analizar es la interacción de los controladores de una forma multivariable en las cuales estarían actuando en diferentes rangos de frecuencia. O sea, no todos van a actuar al mismo tiempo. Eso va a depender de la excitación de las resonancias, que no va a ser la misma a lo largo de toda la envergadura. Entonces ahí se debe hacer un análisis multivariable y operar en términos de la frecuencia los diferentes controladores y de alguna manera reducir más bien reducir el acoplamiento entre ellos. ok. Bueno, sí, sí veo que es un trabajo bastante extenso, rudo, porque
la exigencia del problema hace que se necesite un poco de heurística, entonces eso te puede llevar a un loop donde te tardes un paso o 10 pasos o no sabes cuántos pasos. Y por otro lado, el análisis del controlador creo que va a ser algo un poco parecido. Obviamente hay cierta metodología, pero al final siempre va a haber algo de heurística en eso y creo que va a estar, o sea, es muy interesante, pero a la vez es bastante rudo el asunto. Sí, sí lo es. El análisis de los controladores ya más o menos lo tenemos bien establecido. Ya sabemos medir la interacción entre los canales. Sobre el heurístico, definitivamente tiene que haber experimentación. Ya hay resultados experimentales publicados. Y nosotros tenemos que también hacer los nuestros y corroborar. La primera etapa es tener la estructura y establecer cómo responde a cargas oscilatorias. Por eso hablaba del shaker. Se monta la estructura sobre un excitador que me lo vaya vibrando en un rango de frecuencias y tomar las medidas y de ahí tomar datos. Establecer dónde es posible reforzar, dónde no y dónde es conveniente poner uno o dos actuadores. Yo me conformaría ahorita como están las cosas a tener el diseño preliminar y si se puede usar el equipo de laboratorio, al menos tener la respuesta en frecuencia en un rango más o menos decente. Sí, este proyecto me imagino que requiere de mucho trabajo y mucho estudio también al final de cuentas. O sea, es a largo plazo. Pero y otra cosa, va conectado con el proyecto de Jonathan. O sea, al final de cuentas, lo que se espera es tener un modelo, el diseño de una aeronave que más o menos tenga un reflejo en la realidad. Ok. Gracias. Sí. ¿Más dudas, comentarios? No. Bueno, pues gracias Luis entonces por tu presentación. Gracias a ustedes por los comentarios. Gracias también Eduardo por las puntualizaciones. El proyecto creo que está también bastante interesante, un poco ambicioso. No sé, coincido con Francisco. Parece un problema que hay que acotarlo un poco para que no salga del tiempo de la maestría, etcétera, ¿no? No, sí, él se espera que con lo que ya lleva avanzado tenga suficiente material para graduarse. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no dejarlo sin seguimiento. O sea, en Sí, determinado momento espero que otro estudiante tome la batuta y continúe en lo que dejó Luis. Luis, muy bien. Sí, de hecho, todos los datos que está usando fueron obtenidos por Jonathan. O sea, Ok, las dimensiones, las cargas, todas las cargas que ha calculado es en términos de la aerodinámica del avión que está diseñando. muy bien. Ok, Sí, sí, muy espero bien. tener otro estudiante que entre al relevo en determinado momento. Muy bien. Bueno, entonces, eh, pues bueno, lo que faltaría es definir quién expone la siguiente semana. ¿Faltaba alguien por exponer o expongo yo ya directamente? Sí, ¿no? Bueno, entonces yo expondría la siguiente semana y después otra vez reiniciaríamos con los de quinto semestre y así.
¿no? Vamos pasando otra vez hacia abajo. Pues sí. Ok. Así. Bueno, pues gracias a todos. Ok. Gracias. Gracias, buena tarde, provecho. Gracias. Buena tarde, igual, provecho. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego, gracias. Bye, Hasta luego. buenas Hasta tardes. luego.